Dios gobierna a través de su siervo, ¿verdad? Él gobernó a través de Moisés, ¿verdad? Lo mandó a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto. Y después también Él lo gobernó, ¿verdad? En el desierto ahí. Él clamó al Señor, incluso cuando el pueblo de Israel fue desleal, ¿verdad? Como el Señor no le tenía lealtad a Él, y cuando ellos estaban en rebelión, ¿verdad? Ellos decían, ¿por qué tú nos sacaste aquí para morir? Estamos mejor en Egipto. Pero ahí todavía Moisés, ¿verdad? Él le clamaba al Señor para que la mano del Señor no se cortara, para que los reyes todavía fueran bendecidos en medio de todas las tribulaciones. El gobierno teocrático se da solo cuando el pueblo se somete a la voluntad divina y produce los frutos de justicia. Siempre la voluntad del Señor se va a hacer. El problema es que en vez de nosotros queremos pelear en contra de su voluntad. Queremos hacer, ¿verdad?, según lo que nuestra sabiduría humana nos dice que hagamos. Nos vamos al aposento, nos vamos con el Señor, no pedimos consejo, no pedimos oración. Nos decimos, Señor, si esta puerta es la mía, ¿verdad?, deja que se abra, y si no, pues ciérrala, porque tú sabes mejor que yo. Nosotros no podemos ver más allá, pero el Señor ya conoce toda nuestra trayectoria, ¿verdad? Él nos tenía en mente antes de la fundación de este mundo. Él ya nos conocía, ¿verdad? Nos formó en la vientre de nuestra madre. Él todo lo tiene en control. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor y también dejar las cosas en control del Padre. Así como Él dice, Él cuida de nosotros, somos sus hijos. Y si somos hijos, el Padre siempre está con nosotros. Si nosotros seguimos buscando de su voluntad, si nosotros, ¿verdad?, seguimos sometiéndonos, crucificando esta carne y de verdad diciendo, Padre, enséñame lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo yo puedo hacer, verdad, esa persona que te sirva mejor día tras día? Porque es una carrera día tras día. La carne no quiere, la carne quiere el deleite del mundo, la carne quiere hacer sus propias cosas, ¿verdad?, sus propias decisiones. Pero la mejor decisión que podemos hacer es la voluntad del Padre. La mejor decisión que podemos hacer es buscar el reino de los cielos. Lo mejor que podemos hacer nosotros, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, estar en oración, en adoración, estar nosotros tan empapados de la palabra, de la presencia del Espíritu Santo, que el enemigo no puede ni venir a tentarnos. ¿Saben por qué viene la tentación? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos el espíritu y nos enfocamos en las cosas, los afanes. Hay tantos afanes día tras día. Pero en medio de todo eso nosotros podemos estar glorificando y honrando y exaltando el nombre del Señor, poniéndolo en el centro. Hermanos, hermanas, el Señor tiene que ser sobre todas las cosas. Que decía la pastora, mi hija, mi esposo saben que yo los amo, pero sobre todo está el Señor, ¿verdad? Y así debe de ser, el Señor debe ser sobre todas las cosas. Las promesas de Dios a Josué solo se hicieran realidad si él cumplía lo que Dios le requería. La clave del éxito de él en su sumisión a Dios. Si el Señor le decía, él lo hacía. Él no cuestionaba. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos habla? A través de la profecía, a través de su palabra, a través de una visión, de un sueño, y todavía dudamos, o no lo hacemos, no lo atesoramos, ¿verdad? Y lo dejamos, lo desechamos. Y después decimos, ¿por qué yo no avanzo en el reino de los cielos? ¿Por qué yo no puedo tener, verdad, quizás eso que yo miro en otros ministros, verdad, esa familiaridad con el Señor, esa intimidad, eso que el Señor, verdad, puede usarlos para el reino de los cielos? Es porque nosotros mismos nos estancamos. ¿Y por qué hablo de eso? Hermanos, porque es muy importante. Cuando vamos a la presencia del Señor, que vamos a decir, sí, Señor, tú me diste un talento, pero mejor lo dejé ahí solo, ¿verdad? O lo puse aparte, o lo enterré. En vez de decir, Señor, gracias por ese talento que tú me diste. Y añadí muchos más, porque busqué hacer tu voluntad. Porque busqué, aspiré a tratar de ser ese siervo, sierva que tú tanto anhelas que nosotros seamos. El Señor no nos necesita. No, nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos la presencia del Padre. Las aflicciones de este mundo muchas son, dice el justo. Muchas aflicciones va a pasar, pero Él dice también que estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Él ya venció el mundo, ya venció el gigante, no importa qué es lo que se ha levantado en contra de ti, en contra de mí, ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ya ha sido vencido. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos sido justificados ante el Padre. Y nosotros tenemos que entender eso. No podemos dejar que nada y nadie nos robe
de nuestra salvación y de nuestra relación con el Señor. Cuando Dios le hablaba a Josué, él escuchaba y él obedecía. La obediencia trae la bendición. Porque cuando estamos, ¿verdad?, nosotros haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer, claro, Él se va a encargar de todo. Y no estoy hablando solo de finanzas, estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántas personas que tienen millones, billones de dólares no tienen paz en su corazón, en su casa? ¿Cuántos de ellos se quitan la vida? Y nosotros podemos estar en escasez, pero estamos nosotros con el gozo y paz del Señor. Entendemos nosotros que no viene de las cosas, ¿verdad?, corruptibles en este mundo, de las cosas materiales. Viene de parte del Señor, de la presencia, del aceite celestial que nosotros debemos de buscar día tras día. Eso es lo más importante. La vida eterna, aquí somos peregrinos, estamos pasando, pero estaremos un día en la presencia del Rey de Reyes y estaremos adorando, glorificando y exaltando su santo nombre. Estaremos nosotros en esa nueva Jerusalén. Y tenemos la preciosa promesa que estarán también los que murieron en Cristo. Estaremos reunidos como una familia. Lo de aquí es vanidades de vanidades. ¿Qué es lo que tú estás sembrando para el reino de los cielos? ¿Qué es lo que estás sembrando para generaciones venideras? ¿Qué es lo que estás sembrando para tus hijos, para tus nietos, para las siguientes personas? Si nosotros no proclamamos el Evangelio, no se lo enseñamos a nuestros hijos, a las generaciones, va a haber un espacio, un tiempo que no se va a escuchar la voz del Señor, que no se va a manifestar, hermanos, porque ya ha pasado la Biblia. Tenemos que nosotros ser sabios y saber que no somos eternos, pero cuando nos vayamos de aquí, que sea, como dice la palabra, estimado en la muerte de sus santos, de los que de verdad marcaron la diferencia, que los de verdad se levantaron para hacer la obra del Señor, que los de verdad amaron al Señor sobre todas las cosas, que los de verdad tenían esa necesidad, ese anhelo de estar con el Señor. Día tras día tú tienes que buscar esa porción. Si tú no puedes vivir en esta tierra, dices a veces por una persona, si tú te mueres yo no puedo vivir, no. Sí puedes vivir, ¿sabes por qué? ¿Con quién no puedes vivir? Sin la presencia del Padre. Eso es verdad, no puedes vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a venir, te va a atacar. Dice que anda como león rugiente viendo quién va a devorar. Tenemos que nosotros ponernos siempre en la brecha, estar firmes sobre la roca, sobre la palabra, sobre la verdad, para que el Señor nos guíe día tras día. Tus pensamientos pueden ser los pensamientos del Señor. Tus palabras pueden ser las palabras del Padre. Tus hechos, los hechos del Padre, del Señor. Pero ¿cómo vas a hacerlo si no conoces la palabra, si no escudriñamos la Biblia? ¿Cómo vas a hacerlo si no tienes comunión con Él, si no vas al lugar santísimo, si no te metes ahí en el aposento? ¿Cómo lo vas a hacer si no crucificas la carne, si no dejas que el Espíritu crezca? Dice la palabra que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque la necesitamos día tras día para vencer las cosas del mundo, para vencernos a nosotros mismos, porque en vez de nosotros somos el peor enemigo. El enemigo viene y planta verdad en nosotros. Viene y nos dice cosas que son mentiras, porque Él es el padre de la mentira. Y si nosotros creemos y estamos ahí meditando y dejamos que eso caiga hasta nuestro corazón, va a tomar forma y va a estancarte. ¿Y qué vas a hacer tú después? ¿Qué vas a decirle al Señor cuando estés ahí ante el trono de la gracia? Señor, es que el enemigo me vino, me atacó y ahí me quedé. No te quedes postrado en el desierto. Avanza en el nombre de Cristo Jesús. Avanza en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que estés pasando, siempre aférrate de la mano del Señor. Porque ¿qué dije el domingo? Siempre hay una fecha de vencimiento para tu prueba. El Señor es el que te da el consuelo. El Señor es el que te va a sacar de ese desierto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Debemos apegarnos dedicadamente a la palabra de Dios. Dios usó a Moisés como líder de su pueblo por los 40 años y lo ayudó a lidiar con una nación incrédula y desobediente. Al final de su tiempo, Dios le ordenó a Moisés que subiera al monte Nebo, desde donde le mostró la llenura de la tierra del cual el pueblo iba a entrar. Pero él mismo no iba a entrar,
porque lo que había pasado, ¿verdad? La desobediencia. Nomás miró de lejos. Saben, hermanos, que muchos de nosotros estamos así. Estamos sobre ese monte. Y el Señor nos está mostrando la tierra prometida. Pero no entramos por desobediencia. No entramos por incredulidad. Porque no damos el paso de fe. Nos quedamos ahí y decimos, ¿cómo va a ser? Si yo estoy mirando naturalmente que yo no puedo hacer esto, si yo estoy mirando que quizás mi sanidad no viene todavía, si yo estoy mirando que las finanzas se han estancado, si yo estoy mirando que mi hijo está rebelde, si estoy mirando que mi nieto no quiere venir a los pies del Señor, y nos quedamos en duda, pero por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener la fe, tienes que ver las cosas espiritualmente. Yo le digo a las almas, denle gracias al Señor por esa sanidad. Dele gracias al Señor porque Él ha proveído. Dele gracias antemano porque esa es la verdadera fe. Darle gracias al Señor por el milagro antes que se manifieste aquí en la tierra. Ese es de verdad la fe. Saber, tener la convicción y saber que se va a hacer, porque si el Señor lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si el Señor lo ha hablado, yo lo creo, hacer promesas para mí y para mi casa. Pero no será en mi tiempo, será en el tiempo del Señor. No es mi voluntad, es la voluntad tuya, Padre. Acuérdame siempre de tu palabra. Acuérdame, guía toda la verdad, Espíritu Santo. Porque eso es lo que yo necesito. Necesito caminar bajo la voluntad del Padre. No bajo mi voluntad. Mi voluntad no importa. No soy nada, no soy nadie. Fallo todos los días, pero la voluntad del Padre es agradable y es perfecta. Él te va a conducir donde tú no te imaginas. Donde tú nunca pensaste que ibas a llegar. Ahí mismo te va a llevar el Señor. Porque por fe Él te lleva a las alturas. Dice la palabra que somos más que vencedores. No es que si vas a vencer, no es que ya has vencido, porque la palabra te lo ha declarado. Vas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cada día es una victoria. Si ese día tú fuiste y buscaste más el rostro del Señor, si la oración era más larga, si la adoración era más grande, especialmente en medio de la tempestad. Si tú miras las cosas como el Señor quiere y te lo ha prometido que debe de ser, ¿quién te puede parar? El enemigo es el único que te quiere parar porque él ya no puede ser salvo. Pero tú y yo tenemos esa promesa preciosa. No por las cosas que hacemos. No para que nadie se gloríe, ¿verdad? Yo hice esto y me merezco. No, es por gracia. Es porque así le ha placido el Señor. Es porque es su plan redentor para que nosotros seamos salvos. Para que podamos llegar a esa morada celestial. Ese es nuestro anhelo. Padre, ven por tu iglesia. Ven por tu iglesia, Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos de verdad preparados para que venga en pos de nosotros? Para que venga y se vaya el Espíritu Santo de aquí de esta tierra. Cosas peores van a haber, hermanos, pero tú y yo, como dice el pastor, no tenemos que temer si estamos bien con el Señor. Si estamos en la voluntad del Padre, si estamos buscando hacer conforme su voluntad. Jehová le permitió a su siervo, cuando él muriera, y que fuera enterrado en el mismo lugar donde él había enseñado. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Como ya Moisés había muerto, era necesario levantar un nuevo líder, Josué. El Señor ya lo tenía. Dice la palabra que Josué amaba tanto la presencia del Padre. Él tenía tanto anhelo de conocer más de Él, que cuando Moisés se reunía en el tabernáculo con la presencia del Padre, Josué era el único que se quedaba ahí buscando, mirando qué es lo que iba a pasar. Cuando tú y yo de verdad tenemos hambre de conocer al Padre de los cielos, hacemos hasta lo imposible para buscar de Él. Haces todo, no importa lo que el Señor te pida, tú vas a hacer, anhelar estar en su presencia. Es que tú no has entendido que estar con el Señor es un privilegio, que estar en su presencia es algo maravilloso. Es donde ahí el milagro puede ocurrir. Es ahí donde el Señor te puede hablar. Es ahí donde el Señor puede restaurar tu familia. Es ahí donde el Señor te va a hablar a tu espíritu. Es
momento cuando te humilles y de verdad estés ahí con el Padre, Él va a decir, aquí está mi siervo, aquí está mi sierva, que de verdad anhela que mi presencia more en él o ella. Es la realidad. Pero saben, hermanos, entre más tú tienes comunicación con el Señor, entre más tú tienes esa intimidad, tú más lo necesitas. No importa que pase día tras día, tú no puedes vivir sin esa presencia. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no dejes que yo salga de este lugar. El Señor así es. Él va con nosotros, pero tenemos que nosotros buscar el rostro del Señor. Tenemos que nosotros tener esa hambre, esa sed de estar con nuestro Hacedor. Tenemos que nosotros entender que el Señor quiere que tantas cosas se manifiesten aquí en la tierra, pero no se manifiestan por causa de nosotros. No se manifiesta porque nosotros no somos esos vasos de honra. No se manifiesta porque nosotros no hemos sido limpiados. No hemos sido nosotros de verdad santificándonos para su reino. No hemos consagrándonos para el reino de los cielos. No lo hacemos. Se nos hace tan difícil. ¿Por qué es tan difícil entender que lo más fácil es estar con el Padre? Que lo más fácil es buscar de su rostro. Deja el afán. No sé por qué el Señor está diciéndonos eso, pero deja el afán. Búscalo a Él. Anhélalo. Búscalo como nunca lo has buscado antes. Porque ciertamente las cosas se están poniendo peor y serán todavía cosas mayores pasando. ¿Y qué pasará cuando los templos se cierren? ¿Y qué pasará cuando no se pueda predicar la palabra afuera? ¿Qué palabra tendrás tú? ¿Qué es lo que estará implantado en tu corazón, en tu mente y tu alma? Solo será lo que tú has estado en la intimidad con el Señor. Solo lo que tú has estudiado, lo que tú has estado buscando del reino de los cielos. Josué, obedeciendo el mandato divino, él preparó al pueblo para entrar, como dice la palabra, en Jordán. Él recordó y exigió a las tribus de Rubén, Gad y Manasés que ayudasen a las otras tribus a ocupar la tierra del otro lado del río, y envió espías a reconocer la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan las primeras espías, verdad que fueron? Josué y Caleb fueron los únicos que vinieron y dijeron, podemos hacerlo. Prácticamente, ¿verdad? En Cristo que nos fortalece. Fueron los únicos que tuvieron fe y se mantuvo él fiel al Señor, porque fue levantado como un líder. Los líderes del Señor, que de verdad vienen de parte del Señor, es porque el Señor los ha preparado, porque ellos se han mantenido en el camino con el Señor, porque han entendido que el Señor es el que hace todo, que la honra y la gloria es solo para Él. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Se inició Josué como líder de ese pueblo en un momento trascendente de la historia de Israel, y como respaldo, Dios, su promesa, lo respaldó a él. Dice versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Jehová habló a Josué. Ya Moisés, bajo la dirección de Jehová, había delegado en su joven ayudante la responsabilidad de guiar al pueblo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis capítulo 17, versículo 8. Dice versículo 4. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Desde el desierto, aquí hace referencia al desierto de Arabia, al sur de Palestina. Dice de Líbano, la región de Siria, al norte de la tierra prometida. El gran río Éufrates nace en las montañas de Armenia y desemboca en el Golfo Persio, formado de lejano lindero
oriental de la tierra prometida. Dice el gran mar, el mar Mediterráneo, límite occidental de Palestina. Dios es perfecto, por lo tanto sus instrucciones son exactas. ¿Puedes creer eso? Que son exactos lo que el Señor nos manda a hacer. Hermano, yo he testificado en las vigilias, en los cultos que hemos tenido, el Señor me muestra, el Espíritu Santo me dice algo, me dice exactamente cómo Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos las cosas conforme a nuestra voluntad? No se manifestaría la presencia del Espíritu Santo. Y no se manifestaría el milagro, la liberación de parte del Señor. Porque ¿qué? Cuando nosotros desobedecemos, ¿sabe qué quiere decir eso? Nosotros no creemos. La desobediencia, eso es lo que te conduce a que el milagro se vaya, a que la presencia del Padre se vaya. Si tú estás aquí en la adoración y de repente el Espíritu Santo dice, ve allá al altar, póstrate, hazlo, porque hay una bendición para el Señor ahí. Ahí el Señor te quiere hablar, Él se quiere manifestar, Él quiere esa comunión contigo. No importa que te mire quien te mire. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo, al hombre o al Señor? Ciertamente si queremos nosotros agradar al Señor, haremos todo lo que el Señor nos manda a hacer, especialmente en su palabra, porque esa es su voluntad. No dudes. Somos una generación que duda mucho, que cuestiona mucho, pero la fe no es de cuestionar, la fe es de creer y entender lo que es revelado por el Espíritu Santo. Y si no entendemos, gloria a Dios, porque es por fe que caminamos, porque es por fe que andamos, porque es por fe que el Señor nos mira con agrado, es por fe que estamos avanzando, es por fe que el Señor nos tiene en este lugar, es por fe que el Señor nos trajo a esta tierra. ¿Cuántos de nosotros pensamos que íbamos a estar en tierras lejanas? ¿Cuántos de nosotros conocíamos el propósito del Señor? No, no conocíamos. Pero si rendimos nuestra voluntad y nuestra vida a Él, Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Cosas que nunca nos hemos imaginado. Porque así es el Señor. Los instrumentos escogidos no son los más sabios, no. Los instrumentos escogidos son los que rinden su voluntad. Son los que dicen, Padre, esta carne crucificada está para ti. Ahora no vivo yo más, ahora tú vives en mí. Ahora es quien tú diriges mis pasos. Ahora eres tú quien dirige mis pensamientos. Ahora eres tú quien pone las cosas en mi corazón. Ahora eres tú, el Espíritu, que me dirige, que me discierne, que me dice toda la verdad, que me lleva, que me conduce ante tu presencia. Él es maravilloso. Si nosotros le damos el lugar al Padre, hay cosas grandes que van a pasar. Cuando decimos, ¿verdad? Que venga tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, solo se va a hacer a través de esos vasos que están listos, preparados para que esa presencia baje, para que esas cosas que Él ya tiene preparadas puedan hacerse aquí. Dice versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lean eso de vuelta. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Tres grandes promesas sobresalen, con las cuales también se presentan tres demandas divinas para Josué. Primeramente, pero también para todos los que respondemos al llamado de Dios. Promesas muy importantes. La victoria sobre los enemigos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Este anuncio era esencial para dar aliento a Josué y su pueblo para la difícil tarea de conquistar a Canaán. También para nosotros. ¿Cuántas veces se parece que nosotros no podemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos? Amar al Señor con toda nuestra mente, corazón y alma. Dar la otra mejilla cuando
hablan en contra de nosotros. Orar por los que nos calumnian, por los que hablan contra nosotros, por los que se consideran nuestros enemigos, porque nosotros como cristianos no tenemos enemigos más que Satanás. Ese es verdad, sí. Pero nadie más de carne, de hueso, debe ser nuestro enemigo. Tenemos que nosotros de verdad entender que con el Señor todo es posible. Los triunfos de Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice la palabra. Una lectura del libro de Josué basta para que nosotros nos enteremos de que Josué contó con el mismo poder que Dios le había dado. Pero que Josué contó con el mismo poder que Dios le había dado a Moisés. Y mucho más. ¿Cuántas cosas? Por la obediencia. La obediencia es tan importante. Si nosotros, que somos padres, ¿cómo nos agrada cuando nuestros hijos, verdad, obedecen? Ahí estamos, wow, qué bonito, ¿verdad? Mi hijo que obedece. ¿Cómo más nuestro Padre que está en el cielo? Él también se debe de deleitar cuando mira que su pueblo escogido hace su voluntad. Se debe deleitar cuando Él mira que de verdad nos sumergemos en la presencia de Él. Cuando de verdad nosotros buscamos hacer lo que Él nos manda en su palabra, lo que nos ha revelado. Eso es lo más bonito, que tenemos el libro de la vida, tenemos la verdad, tenemos el evangelio. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Todo no podemos hacerlo perfectamente, pero podemos tratar día tras día de hacer las cosas mejor a la manera del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. En el versículo se presentan 3 demandas a Josué y a todo el que le sirve a Dios. Esfuerzo personal. Dice, esfuérzate. Este verbo nos invita a echar mano de todas nuestras facultades y todos los recursos disponibles para hacer la voluntad de Dios. Valor. Dice, sé valiente. Esta orden no se refería solamente a la actitud de Josué y su ejército tendrían con que asumir frente a toda clase de enemigos, sus terribles enemigos del otro lado del Jordán. ¿Cuál es el enemigo más grande que tú tienes? ¿Quién es el que tú piensas que te estanca fuera de uno mismo, verdad? Que te para de hacer la voluntad del Padre. Él te puede ayudar a vencer eso y mucho más. Dice la palabra que somos libres. Libres en el nombre de Cristo Jesús. Libres por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Libres para hacer lo que el Señor dice en su palabra. Nunca más. Él no ha mandado que nosotros seamos esclavos del pecado. Él no nos ha mandado a retroceder. No nos ha mandado a regresar al mundo. No nos ha mandado a avanzar. ¿Cuántas transformaciones has visto tú en tu vida, en la vida de tus seres queridos, desde que tú has venido a los pies de Cristo? ¿Cuántas cosas tú has visto que la mano portentosa del Señor ha hecho a favor de ti, del pueblo? ¿Cuántos milagros se han visto en este lugar? ¿Cuántos milagros has visto tú en tu casa? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho? Entonces, ¿por qué no entendemos que el Señor está con nosotros? ¿Por qué no entendemos que Él va como el poderoso gigante abriendo el camino? Él va poniendo las oportunidades, Él te va a capacitar. Muchas personas dicen, pero yo no sé nada. Pues yo tampoco. El que sabe es el Espíritu Santo y lo revela. Siempre lo digo. Pasa enfrente, yo no sé lo que va a decir el Señor, pero sí sé que te va a decir lo que es. Porque el Señor no miente, Él no se equivoca. Su palabra es infalible. Él va a decir lo que es. Pero tú tienes que estar preparado para recibir lo que el Señor te va a decir y lo que el Señor te va a revelar y porque el Señor te está exhortando. Muchas veces queremos la palabra de bendición. Dios te va a bendecir, Dios va a abrir camino, pero cuando nos exhortan, cerramos los oídos. Y esa es la mejor bendición, porque quiere decir que el Señor no quiere que te pierda tu alma. El Señor te está corrigiendo porque es tu Padre. El Señor te está hablando porque no quiere que tú te quedes aquí para la gran tribulación. Él quiere que te vayas como parte de la iglesia. Tenemos que ser agradecidos con el Señor cuando Él nos habla. Porque
Hermanos, la palabra es para todos. Muchas veces decimos, es para la hermana que estaba, para el hermano que, ¿dónde fue? Creo que está al baño, se fue el hermano. No, es para ti, es para mí, es para todos. Porque si quizás no estamos en ese momento, en esa tentación, ese pecado, no diga el fuerte que no puede caer. No diga la persona que no puede caer en lo mismo. Hermanos, pecado es pecado. El pecado del otro no es más grande o más chiquito que el tuyo. El pecado es pecado. ¿Entienden eso? Porque muchas veces queremos justificarnos. No, es que la hermana allá, no es que el hermano allá, y yo nomás. No. Es pecado. Abominación ante los ojos de Jehová. Punto. ¿Okay? Oremos unos por otros porque claramente lo necesitamos. ¿Para qué? Para ser fuertes, para vencer las tentaciones, para seguir adelante, para estar bajo la protección divina, para estar sobre la roca, para ser esas personas sabias, para poder nosotros avanzar al reino de los cielos. ¿Sabe que la oración es lo menos que la iglesia quiere hacer? Y es lo más fácil. Es hablar con tu Padre. Es hablar con Él. Y exponerte. Y exponer las peticiones de los demás. Yo ahí estoy, Padre. Acuérdame las peticiones más. Y ahí mi lista, Padre, aquí. Esta persona, sanidad. Padre, esta persona, esta liberación. Padre, esta persona, verdad, te pide esto. Padre, esta persona quisiera tener una familia. Padre, esta persona, verdad. Y claro, siempre la voluntad tuya sea hecha. Porque se va a hacer. Conforme tu voluntad. Pero necesitamos nosotros levantarnos. Levantarnos y estar en la brecha por los demás también. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Le dijo que tenía que tomar acción, porque tú repartirás a este pueblo la tierra de la cual juré a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti ya y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis capítulo 26, versículo 3. No temamos. El Señor es el que nos capacita. El Señor es el que va adelante de nosotros.